Hoy tenemos sobre la mesa un material que, la verdad, se sale completamente de lo habitual. No es un ensayo, no es un informe. No, para nada. Es el borrador de un libro en proceso con un título que ya de por sí te atrapa. El mundo según mi jauría. Y lo que vamos a analizar es el capítulo 2, que el autor presenta como el primer ensayo coral. Y para eso, claro, tenemos el contexto del capítulo 1, que es fundamental para entender todo. Totalmente. Es que la premisa es como poco arriesgada, pero fascinante. El autor propone analizar problemas humanos increíblemente complejos. Geopolítica, colapso cultural, economía. Temas enormes. Sí, pero a través de los ojos, o más bien las acciones de sus 5 perros. Y los presenta como 5 filósofos. Que ahí está la clave, ¿no? Para no pensar que esto es una simple fábula. Exacto. La clave está en un concepto del capítulo 1 que él llama filosofía encarnada. La idea es que la sabiduría no está en lo que los perros dicen, porque obviamente no hablan, Claro. sino en lo que hacen. Su filosofía es su comportamiento, su forma de existir. Es pura acción. O sea, no es una alegoría donde el perro representa una idea, sino que su propia naturaleza es la filosofía. Y para meternos en el análisis del capítulo 2, es indispensable conocer al elenco. A esta jauría filosófica. Eso es. El primero es Pancho, a quien el autor describe como el existencialista silencioso. Siempre parece estar meditando, ¿sabes? Como habitando en la pregunta, no en la respuesta. Luego está el que quizá es mi favorito, Juan, el cínico indomable. Es el perro que vive completamente al margen de cualquier regla que no le beneficie directamente. ¡Qué personaje! El autor resume su filosofía con una frase genial. Acepto tu comida, pero no tu autoridad. Es el espíritu libre, el que cuestiona todo por sistema. Totalmente. Después tenemos a Anubis, el pragmático eficiente. Es el solucionador de problemas. Cero drama. Cero drama, cero ideología. Solo la pregunta, ¿cuál es la forma más directa y con menor gasto de energía para lograr un objetivo? Es el ingeniero de la manada. Y a su lado, como un contrapeso perfecto, está Dylan, el estoico imperturbable. Su identidad y su deber son la misma cosa. Me encanta la línea que usa para describirlo. Es increíble. Dice que Dylan no guarda el portón, es el portón. No hay separación entre su función y su ser. ¡Qué buena imagen! Y cerrando el grupo está Fenty, la confuciana. Es la matriarca la que mantiene la cohesión del grupo. No con fuerza, sino con presencia, con rituales, gestionando las relaciones. Es la guardiana de la armonía y los vínculos. Exacto. Con este elenco en mente, el capítulo 2 se lanza a la piscina sin miedo. La jauría, a través de las observaciones del narrador, se pone a analizar un tema mayúsculo: el desmoronamiento del imperio estadounidense durante la era Trump. Y nuestra misión hoy es precisamente esa: ver cómo cada una de estas filosofías caninas, tan primarias, tan directas, nos ayuda a entender un aspecto distinto de este fenómeno tan complejo. Vamos a ello. Perfecto, pues vamos. El capítulo arranca con el narrador leyendo en voz alta un titular de periódico sobre el repliegue de Estados Unidos, su retirada de acuerdos. Su aparente desinterés por el escenario mundial. Justo. Y la primera reacción de la jauría no es sobre el imperio en sí, sino sobre las consecuencias de un vacío de poder. Exacto. Y aquí es donde el ensayo coral cobra vida, porque cada uno aporta una perspectiva que se complementa. El primero en reaccionar, como era de esperar, es Juan, el cínico. Tenía que ser él. Y su visión es brutal. Para él, un imperio que se retira sin estrategia es mucho peor que un imperio cruel y presente. Porque al menos el imperio cruel impone un orden. El que se va de forma caótica solo deja, y cito, ruina, polvo y facturas por cobrar. Es interesante porque no es una crítica moralista. No está diciendo, qué bueno que el imperio se va. No, para nada. Su queja es casi técnica, una crítica de mala gestión. Le molesta la incompetencia, el desorden que se genera. Precisamente. No lamenta la pérdida del poder, sino el caos que deja la vacante. Y ahí entra Fenty, la confuciana, para darle una perspectiva histórica y social. La guardiana de la memoria. Ella que recuerda que esto no es nuevo. El autor la hace pensar en Roma y en el Imperio Español. Y su advertencia es clave. No se llora por el imperio,
se vigila lo que viene cuando no hay uno. Uf, qué frase. Advierte que en ese vacío no crece la libertad, sino, y esta es una imagen muy potente, los traficantes, los caudillos, los que prometen orden a cambio de miedo. Claro, para ella el problema no es el cambio de poder, es la ruptura del tejido social. Cuando el orden se rompe, los vínculos de confianza se desintegran. Y eso es lo que a ella, como confuciana, le aterra. Es su máxima preocupación. Y mientras Fenty se preocupa por la comunidad, Dylan, el estoico, observa el fenómeno con una calma casi geológica. Geológica, me encanta. Naturaleza. Un poder se retira, otro ocupa su lugar. El texto dice que China, por ejemplo, no necesita invadir. Simplemente huele el miedo, detecta el vacío y entra. Sin juicio de valor es pura física del poder. El vacío tiende a llenarse. Punto. Es como ver una marea que baja y otra que sube. Sin drama. Pero quien le da el giro final a esta primera parte es Pancho, el existencialista. Claro. Después de escuchar, por así decirlo, a los demás, su reflexión lo cambia todo. Según el texto, él inspira la frase, tal vez el error fue creer que alguien más nos debía dibujar el mapa. Y continúa. Pero ahora que no hay mapa, más vale que sepamos a dónde vamos. Y esa frase es una bomba. Traslada la responsabilidad. El problema ya no es la geopolítica. Ya no es lo que hace o deja de hacer Estados Unidos. De repente el problema es nuestro. Nos devuelve la pregunta al individuo. Y a la comunidad. ¿Y ahora qué hacemos nosotros con esta ausencia de certezas? Exacto. Es casi una bofetada que te dice, deja de mirar hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro. Y es una transición perfecta, porque el capítulo se mueve de ese gran vacío a un análisis de políticas concretas, a las políticas que, según el texto, aceleraron ese vacío. Hablamos del proteccionismo y los aranceles. Sí, y aquí la crítica se vuelve mucho más funcional, menos filosófica. La pregunta que flota en el aire es, más allá de la ideología, ¿esto sirvió para algo? Y quien toma la palabra es Anubis, el pragmático. Su diagnóstico es tan corto como demoledor. Define toda la política de aranceles como un berrinche con presupuesto. Qué gran definición. Es que es buenísima. Desarma por completo cualquier argumento político. Lo reduce a un análisis de costo-beneficio, y el resultado que presenta Anubis es un desastre. Señala que la medida encareció los componentes para las propias fábricas estadounidenses. Y terminó, en sus palabras, por matar lo que fingía salvar. Para Anubis es simple. Si el remedio es peor que la enfermedad, es un mal remedio. Punto. No hay más que discutir. Es una lógica implacable. Y justo después, Dylan, el estoico, vuelve a aportar la perspectiva del tiempo, ¿no? Sí, recuerda un precedente histórico muy concreto. Los aranceles Smoot-Hawley de 1930 en Estados Unidos, que la mayoría de los historiadores coinciden en que agravaron brutalmente la Gran Depresión. Exacto. Para Dylan, la historia no es una anécdota, es un manual de advertencias. Y lo que él observa es un patrón que se repite, una especie de amnesia histórica de los imperios en declive. Que creen que pueden resolver problemas complejos con soluciones simplistas que ya fracasaron antes. Justo eso. Y si conectamos la ineficiencia de Anubis con la amnesia histórica de Dylan, supongo que Fenty, la confuciana, lo lleva de nuevo al terreno de las relaciones. Por supuesto. Para ella, el error más grande de esa política no fue económico, fue relacional. Suelta otra de esas frases lapidarias. La confianza no es como el trigo. No crece de nuevo cada temporada si lo pisoteas. ¡Qué buena! Su argumento es que, al romper pactos y tratados de forma unilateral, no eliminas a tus aliados, simplemente los obligas a hacer nuevos pactos entre ellos. Te estás aislando tú solo. Exacto. El verdadero poder para Fenty se construye sobre la base de la previsibilidad y la confianza mutua. O sea que el poder no se perdió por un ataque externo, sino que se fugó a través de las grietas de la confianza rota. Esa idea de la autolesión es muy potente. Y el texto no se queda ahí, ¿verdad? No, para nada. Argumenta que ese mismo patrón de autodestrucción se ve aún más claro en las políticas internas. Ahí es donde el foco se desplaza, así es, del comercio exterior a la decadencia interna, y el texto lo enmarca como un imperio que se ataca a sí mismo. Analiza dos frentes, las políticas migratorias y la guerra cultural. Sobre la inmigración, recuerdo que la Jauría lo ve como un acto de dispararse en el pie, textualmente. Completamente. Anubis, el pragmático, no entiende la lógica. Critica cómo se le cierran las puertas al talento mundial,
dejando miles de puestos de alta cualificación vacíos en lugares como Silicon Valley. Mientras invierten recursos y energía en construir muros. Es una decisión antieconómica desde su punto de vista. Totalmente. Pero la reflexión de Dylan, el estoico, es la que va más al hueso. Llama a esta política un antiguo deporte de los imperios que ya no recuerdan que fueron niños. ¡Wow! Esa frase es brutal. En una sola línea te recuerda que todo imperio, toda nación, fue construida en su origen por migrantes, por gente que llegó de fuera. Es un recordatorio de que cerrarse es en cierto modo negar tu propia historia. Claro. Y Anubis remata esa idea con una conclusión que es puro pragmatismo histórico. Dice que los imperios no caen por ser pobres, sino por volverse soberbios. Y añade la estocada final. Si quieren saber cuándo comenzó la caída, revisen cuándo dejaron de dar la bienvenida. Conecta directamente la apertura a nuevas personas y nuevas ideas con la vitalidad de una civilización. Pero el análisis del colapso interno no es solo económico o demográfico. Se mete de lleno en el fango de la guerra cultural, en la polarización. Sí, el texto usa una metáfora muy visual. Habla de trincheras que no se cavan en la tierra, sino en la mente. Y es en este punto donde las voces de la jauría se vuelven más afiladas y, diría yo, más preocupantes. Mucho más. Juan, el cínico, que siempre está observando las debilidades humanas, apunta que el verdadero problema no es la ignorancia en sí. ¿Cuál es entonces? El problema, dice, es cuando la ignorancia se convierte en identidad. Cuando el no saber, o peor, el negar la evidencia, se convierte en un motivo de orgullo, en una bandera política. Es dejar de decir, no sé sobre esto para empezar a gritar, estoy orgulloso de no saber sobre esto. Y tu conocimiento me ofende. Exactamente esa es la perversión que señala Juan. Y Dylan, el estoico, le pone un nombre más técnico a este fenómeno. Lo diagnostica como un colapso epistemológico. Un colapso epistemológico. Suena muy académico, pero ¿qué significa en la práctica según el texto? ¿Cómo se ve eso en el día a día? Significa, sencillamente, que un país deja de compartir una base común de realidad. Ya no es que haya distintas opiniones sobre los mismos hechos. Es que hay hechos alternativos. Se pierde el acuerdo sobre cómo se verifica la verdad. Exacto. Si tú crees en la ciencia y yo creo que la ciencia es una conspiración, no tenemos un terreno común para debatir. Estamos en universos paralelos. Sin ese suelo compartido, cualquier tipo de diálogo es imposible. Y si no hay diálogo posible, no hay comunidad posible. Y ahí es donde entra Fenty. Y lo resume todo con una simplicidad que te deja helado. 7 palabras que son quizás el corazón de todo el capítulo. ¿Qué dice? Y si no hay verdad común, no hay nosotros. Se acabó, no hay más que decir. Es demoledor. Sin una realidad compartida, la idea misma de nación, de nosotros, se desintegra. Lo que queda es un archipiélago de tribus gritándose unas a otras desde sus respectivas islas de certeza. Es un diagnóstico desolador. Después de un análisis tan crudo, de describir este derrumbe por fuera y por dentro, ¿el capítulo ofrece alguna salida o nos deja simplemente contemplando los escombros? No ofrece una solución fácil, pero sí una reflexión final sobre la naturaleza del poder. La conclusión general de la jauría parece ser que el verdadero poder no es la capacidad de imponer, sino de inspirar. Y ahí Juan vuelve a la carga, ¿no? Sí, vuelve a dar en el clavo al analizar la figura de Trump. Dice que él no inventó la decadencia, sino que solo le dio nombre, la vistió de gala y la paseó por los escenarios del mundo. Fue el síntoma visible, el catalizador. Pero la enfermedad, el resentimiento, la división, todo eso ya estaba ahí. Él solo le puso un altavoz a un malestar que ya existía. Y en el epílogo del capítulo, creo que es Fenty la que lanza una última advertencia histórica. Así es, casi una profecía. Dice que Roma no cayó por los bárbaros que estaban fuera de sus murallas. Cayó, y cito, porque olvidó a sus sabios, a sus madres, a sus maestros. De nuevo, la idea de que la decadencia es un proceso interno. Un olvido de los valores que te sostienen. Es increíble cómo, al final, el análisis de algo tan moderno como la era Trump acaba con una lección que podría haber escrito un historiador romano. Pero lo fascinante es que el capítulo no cierra con esa advertencia, sino con un dilema abierto. Una tensión sin resolver que se representa en un diálogo final. ¿Tanto de decadencia y empezáramos a construir lo que sí queremos? Es una llamada a la acción, a ser prácticos,
Una propuesta muy de ingeniero, menos diagnóstico y más construcción. Pero imagino que Pancho, el existencialista, no está de acuerdo. Exacto. Pancho le responde que, sin un acuerdo previo sobre la verdad, cualquier construcción está condenada al fracaso, porque la verdad, en sus palabras, es el único lugar donde aún podemos ser libres. Sin esa base de realidad compartida, todo lo que construyamos será sobre arena. Y el capítulo termina ahí, suspendido en esa tensión. La urgencia de actuar de Anubis contra la necesidad de una verdad fundamental de Pancho. No nos da la respuesta, nos deja con la pregunta: ¿qué final más potente? En resumen, lo que hemos explorado hoy es un texto que utiliza una metáfora increíblemente original, una jauría de filósofos, para quitarle todo el ruido y la espuma a un fenómeno político y analizar sus principios más básicos. La confianza, la verdad, el sentido de comunidad. Y sobre todo, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y yo creo que el verdadero valor de este enfoque no es tomarnos al pie de la letra que los perros filosofan. Es usar estas lógicas encarnadas, estas perspectivas tan primarias y despojadas de ego. Para vernos a nosotros. Lo que nos deja con un pensamiento final para la reflexión, una idea que de hecho se plantea en el contexto del capítulo 1. Ajá. Si tuviéramos que describir nuestra propia filosofía, no con las palabras que nos gusta usar para definirnos, sino a través de nuestros actos cotidianos, nuestras decisiones silenciosas y nuestros hábitos más arraigados, ¿qué escuela de pensamiento estaríamos encarnando sin siquiera darnos cuenta? ¿Seríamos pragmáticos como Anubis? ¿Estoicos como Dylan? ¿Cínicos como Juan? ¿O algo completamente distinto?